La generación Z está jodida, y no es por vaguear ni por comprarse un café con leche de avena cada mañana, es porque aunque trabajen, estudien y se partan el lomo, no les da. Tienen menos dinero, más deuda y menos futuro que cualquier generación anterior. Y hoy vamos a ver por qué están en la ruina desde que nacieron y lo peor, porque nadie parece querer arreglarlo. Que se pongan a trabajar. Ya lo hacen. Mucha gente suelta esta frase típica de cuñado, pues que busquen un trabajo y dejen de quejarse, pues sorpresa, ya están currando y no es poco. El 59% tiene ansiedad por culpa del dinero, 1 de cada 6 vive en situaciones de pobreza en Estados Unidos y la mitad depende aún del dinero de sus padres. Pero no porque estén en su cuarto grado de Fortnite, ¿eh? El 53% tiene 2 trabajos, hacen Uber, venden artesanías, venden otras cosas, ya tú sabes. Y el 51% intenta ganar algo con un hobby. El resultado de todo este esfuerzo, el 57% ni siquiera puede cubrir 3 meses de gastos si algo sale mal. Están en un paso hacia la ruina, literalmente. La trampa perfecta, la tarjeta de crédito. Y claro, si no tienes ahorros y te pilla una emergencia, ¿qué es lo que vas a hacer? Tiras de la tarjeta. Pero ahí es donde empieza el verdadero infierno. 1 de cada 7 jóvenes de la generación Z está al límite de crédito. Y no es porque la tarjeta te preste y luego ya está. Es que te cobra un 21,76% de interés. Una barbaridad. Para que te hagas una idea, hace 10 años los millennials lidiaban con un interés de un 12%. O sea, hoy las deudas crecen casi el doble de rápido. Y no es porque gasten como locos, sino porque usan la tarjeta para sobrevivir. Comida, gasolina, facturas, etc. ¿Y qué pasa cuando no puedes pagar? Pues te comes comisiones, intereses acumulados y lo peor, tu historial crediticio se va al carajo. ¿Y eso qué implica? Que luego ni te alquilan un piso, ni te dan un préstamo decente, ni tampoco te permiten acceder a mejores condiciones. Básicamente te atrapan en un bucle de pobreza con intereses. Esto no es una mala racha, es una trampa bien montada y muchos no tienen cómo salir de ella. No gastan a lo loco, sobreviven como pueden. Bueno, vamos a desmontar otro mito. Es que los jóvenes gastan en tonterías, pero por eso realmente están pelados. Pues no, la generación Z gasta menos que el resto, y punto. Solo destinan un 1,5% de su dinero a comer fuera. Mientras tanto, el resto de generaciones se funde un 5%. O sea, ni salir a cenar pueden sin hacer cuentas con la calculadora. Y sí, también algunos caen en los caprichos, eso no se puede negar. El 44% admite que compra cosas por culpa de los influencers, que si la cremita milagrosa, el suplemento de testosterona con el nombre de un superhéroe, pero eso realmente no es lo que los tiene arruinados. El verdadero problema está en los gastos que no se pueden evitar, el alquiler que no para de subir, la comida que ya parece un artículo de lujo, el seguro médico que te sangra aunque estés sano. Todo eso ha subido muchísimo, más que los sueldos. Y como los ingresos no dan, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues obviamente, recortan en todo lo demás, viven con lo justo, estilan cada euro o cada dólar y aún así no llegan a final de mes. No es que gasten mal, es que el sistema está diseñado para que no lleguen a final de mes. Volver a casa de mamá. Otro síntoma claro de cómo está el panorama es que la generación Z está volviendo a casa de sus padres, o ni siquiera han salido todavía. Y no hablo de casos puntuales, ¿eh? En julio del 2020, más de la mitad de los jóvenes adultos, el 52%, vivía con al menos uno de sus padres. Eso es un récord histórico. Ni en la Gran Depresión habían tantos chavales en casa. En 1940, en plena crisis, el porcentaje era de un 48%. Y estamos hablando de una de las peores economías del siglo pasado. ¿Y sabes qué es aún lo más loco? Que esto ya venía de antes. En febrero del 2020, o sea, antes de la pandemia, ya había un 47% de jóvenes viviendo con sus padres. ¿Y por qué? Porque vivir solo es un completo lujo. El alquiler es impagable, los sueldos no acompañan, y si encima tienes deudas, tarjetas de crédito, coche y comida que pagar, pues olvídate de poder vivir solo. Volver a casa de tus padres ya no es un fracaso, es la única forma de no terminar en la calle. Comparativa bestia con otras generaciones. Vale, vamos a hacer cuentas y a ver por qué esto no es queja de niño mimado como dicen algunos. En 2022 los jóvenes de la generación Z pagaban un 31% más por una casa que los millennials hace solo 10 años. Y ojo,
ajustado por la inflación. O sea, que no es que las cosas cuesten más porque sí, es porque cuestan más en relación a lo que ganan. Y si lo comparamos con los baby boomers, ahí sí que es para echarse literalmente a llorar. En los años 70 una casa en Estados Unidos costaba unos $42.000, ajustado hoy sería como unos $240.000. ¿Sabes cuánto cuesta ahora una casa de media en 2024? Más de $420.000. Y no, los sueldos no han subido igual, ni de cerca. Además, también tenemos que tener en cuenta que el seguro del coche casi se ha duplicado en los últimos 10 años. El seguro médico, incluso ajustado por la inflación, ha subido un 28%. Y los sueldos apenas un 9% en este mismo periodo. La gran conclusión: ganan menos y pagan más por otro lado. Y por si fuera poco, la generación Z tiene un 86% menos de poder adquisitivo que los baby boomers cuando tenían 20 años. Y están, pues obviamente, como te he comentado ya, más endeudados. Tienen un ratio de deuda a ingresos del 16% frente al 12% de los millennials. Vamos, que lo tienen realmente todo en contra. Casas más caras, sueldos estancados y un sistema que exprime desde el minuto número 1. La trampa universitaria. Y el verdadero agujero negro está en los estudios. Un promedio de deuda universitaria es de $37.900. El 36% de la generación Z ya tiene ese tipo de deuda, porque sin título universitario no entras ni en una entrevista. En 1973 solo el 28% de los trabajos pedían un título. En 2031 será del 72%. Pero claro, estudiar ya ni siquiera es accesible. Antes, con un trabajo de verano te pagabas todo el año. Ahora es que ni de broma. Universidad pública, unos $800 ajustado a unos $11.000. Y la privada, de unos $12.000 a más de $41.000. Y para colmo, ni con un título consiguen trabajo. Los recién graduados tienen más paro, un 5,3%, que los que ni siquiera han estudiado. Mercado laboral roto y economía informal. Bueno, vamos a seguir hablando un poco del curro, que es donde nos estamos metiendo. Porque estudiar ya no te garantiza nada, pero trabajar tampoco te saca del hoyo, y no porque no haya trabajo, sino porque el mercado laboral está roto literalmente. Antes entrabas en una tienda o en una oficina sin experiencia y te daban una oportunidad de formarte dentro de ella. Hoy es que eso ya ni siquiera es así. ¿Y eso por qué? Pues muy sencillo, porque el curro estable se ha extinguido. Las tiendas físicas cierran, el comercio online crece y los trabajos de toda la vida ya no existen. Las empresas prefieren pues no contratar de forma fija. Te meten como autónomo, como freelancers, temporáneo o directamente te hacen trabajar por encargo. Esto no es una paranoia. El 36% de los trabajadores en Estados Unidos ya está metido en la economía informal y el 40% de las empresas, una de cada 4 trabajadores, no tiene un contrato tradicional. ¿Y qué pasa con esto? Pues que no tienen una estabilidad, ni seguro médico, ni vacaciones, ni pensión. Curras cuando te llaman, cobras cuando quieren y hasta ahí, se acabó. Y lo peor, que los jefes ya ni quieren a la generación Z. En encuestas reales, muchos empleadores dijeron que preferían pues contratar a un jubilado o incluso a un autónomo, o también dejar el puesto vacío antes de meter a un chaval joven. Y lo más surrealista es que el 37% prefiere que lo haga una inteligencia artificial. Sí, una IA antes que un chaval de 22 años con ganas de currar. ¿Tú qué opinas? Así no hay forma de construir un futuro, ni con estudios, ni con experiencia, ni absolutamente con nada. Nacieron perdiendo. Y aquí viene lo más jodido de todo, porque si después de todo lo que hemos contado te sigues preguntando, pero ¿cómo hemos llegado a este punto? La respuesta es bastante clara. Muchos de estos chavales ya nacieron en la pobreza. Y ojo con este dato. En 2005, cuando buena parte de la generación Z estaba naciendo, las familias pobres tenían una tasa de natalidad del 95%. Sí, has oído bien. Mientras que las familias con buen nivel económico apenas llegaban al 45%. Eso significa que, proporcionalmente, nacieron muchos más niños en la miseria que en hogares con una estabilidad real. ¿Y qué pasa en un país como Estados Unidos, donde si naces pobre te quedas pobre? Pues que esos niños de 2005 hoy son adultos que siguen atrapados, que no heredaron nada, que no tuvieron red de apoyo y que han tenido que empezar su vida con un contador en negativo. Y que es aún lo peor de todo ello, el sistema no les ofrece escapatorias reales.
real. Porque sin ayuda, sin oportunidades reales de ascenso, sin estabilidad laboral, ni acceso justo a la educación, ¿cómo coño van a salir de ese pozo negro donde están metidos desde que nacieron? Y esto no es un caso aislado, las estadísticas lo dicen bien claro. El patrimonio neto medio de los menores de 35 años en Estados Unidos es de $76.300, pero eso es una media distorsionada por los ricos. La realidad es que los jóvenes promedio apenas tienen $4.000 y mucho menos que eso. Lo más duro de toda la historia es que esto se sigue repitiendo. La generación alfa, los que vienen detrás, ya tienen unas tasas de pobreza similares a un 16%. O sea, que si no se cambia algo desde la raíz, los próximos también están jodidos desde la cuna. ¿Hay esperanza? ¿Todo está perdido? Pues no. Realmente todo del todo no está perdido. En 2024 los sueldos jóvenes subieron más del promedio, de 6,9 versus un 4,7%. Algunos se benefician de perdón de deuda estudiantil, se habla de nuevas leyes para proteger al trabajador autónomo. Pero vamos, que el panorama sigue siendo una jungla. Y mientras tanto, los de siempre diciendo, en mis tiempos las cosas eran completamente distintas. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase, verdad? Pues sí, eran distintas, tenías más oportunidades, más estabilidad y menos deuda. La generación Z no está mal porque no lo intente, está mal porque el sistema está completamente roto. Así que si has llegado hasta aquí y te ha gustado este vídeo, déjame un comentario aquí debajo con lo que tú piensas y si estás de acuerdo con todos los datos que te he respaldado en este mismo vídeo, que eso me va a ayudar muchísimo y ayudará también a que este vídeo llegue a más personas. Dale a like, suscríbete, activa la campanita, que aquí se habla sin filtros y sin cuentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.